Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta 10ª semana de la Cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, su versión 2023. Ya estamos en las últimas 3 semanas, últimas 6 ponencias. El día de hoy, en el marco del módulo 3, Ciudad, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy, 26 de junio de 2023, tendremos el privilegio de contar con dos excelentes ponentes. El académico Manuel Torres Parra, que nos hablará de contaminación atmosférica, y el académico José Ochoa, que nos hablará de gestión integral de recursos hídricos. La primera charla, a cargo del académico Manuel Torres Parra, quien es químico de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en ciencias en higiene industrial en la Universidad de Pittsburgh, creador del programa de control de contaminación atmosférica del Ministerio del Ambiente, asesor de investigación sobre la contaminación atmosférica en el Ministerio del Ambiente, asesor de contaminación atmosférica en el Ministerio de Hidrocarburos y profesor de contaminación atmosférica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Con su amplia experiencia, su charla Contaminación atmosférica va a ilustrar que la mayor contaminación ambiental es de origen antropogénico, cuyas fuentes fijas más importantes son la industria y las instalaciones donde se queman combustibles fósiles, y las fuentes móviles principales son los vehículos automotores, que representan la principal fuente en las ciudades. Nos hablará de los principales problemas ambientales en Venezuela, de la importancia de la contaminación del aire y sus efectos, de las fuentes de emisión, y también nos hablará de la normativa, los equipos y los procedimientos para los controles de contaminación atmosférica. Damos la más cordial bienvenida al académico Manuel Torres Parra, a quien cedemos la palabra para que dé inicio a su interesante charla. Bienvenido, académico, adelante. Bueno, cambiemos la lámina. Bueno, lo que voy a referir en esta exposición es qué es contaminación, importancia de la contaminación atmosférica, el recurso aire, contaminantes del aire, efectos de la contaminación atmosférica, fuentes de emisión, evaluación de la contaminación, control y una bibliografía. La siguiente, Paolo, por favor. Bueno, contaminación ambiental o polución es la introducción de sustancias nocivas u otros elementos físicos en un ambiente que provocan que esté inseguro o no apto para su uso. El medio ambiente puede ser un ecosistema, un medio físico o hasta un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energía como ruido, calor, luz o radioactividad. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio ambiente y por lo general se produce como consecuencia de la actividad humana, considerándose una forma de impacto ambiental. La siguiente, Paolo. Tomando de referencia general, vale la pena utilizar lo del Centro de Resiliencia de Estocolmo, de los 9 límites planetarios, de los cuales en detalle habrá Griselda, creo, la semana que viene. Pero aquí para destacar y ubicar la parte de contaminación del aire dentro del contexto de los problemas ambientales. El planeta considera, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que ya se están sobrepasando esos límites planetarios. Ya de hecho hay 3 que están en situación peligrosa, en situación creciente, como es la integridad de la biosfera y los flujos bioquímicos tanto del nitrógeno o el fósforo por la cantidad de pesticidas y fertilizantes utilizados en la agricultura. También el cambio climático y el cambio del uso del suelo están también ya en zonas de riesgo creciente. Los otros todavía están en una zona segura, afortunadamente, pero hay que tener cuidado con ello. Está la reducción del ozono estratosférico, la carga de aerosolos atmosféricos y los otros que menciono allí que no nos conciernen la parte de contaminación del aire. Siguiente, Paulo.
Los problemas ambientales en Venezuela, para reducirlos verdaderamente, son la minería ilegal del oro, que produce deforestación, contaminación del agua y pérdida de ecosistemas. Los derrames petroleros, hay alrededor de 7 mensuales en Venezuela, que produce la contaminación del agua. La insuficiencia del agua potable, tanto acceso, frecuencia y calidad. Y la basura, que ha sido un problema eterno, tanto de la eficiencia en la recogida, en el manejo y como la disposición. Siguiente. ¿Cuál es la importancia de la contaminación del aire? Bueno, mundialmente, desde el 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respira un aire contaminado, por encima, entendiendo por tal, los que están por encima de las normas recomendadas de la Organización Mundial de la Salud. Esto ha provocado una estimación de unos 4,2 millones de muertes anuales. Los 24 megaciudades que hay en el mundo, con más de 10 millones de habitantes, todas representan un riesgo por esa concentración humana que produce tanto contaminante y tanto gente respirándolo. El 50% de la población mundial está en ciudades. Bueno, en Venezuela es más, en Venezuela es el 80%. 10 ciudades chinas, Yakarta y Bangkok, son las más contaminadas del mundo. Y en Latinoamérica, Santiago, Ciudad de México y Sao Paulo. Siguiente. Bueno, el aire es una sustancia química. Nitrógeno 78%, oxígeno 21%. Una mezcla, repito, más bien que una sustancia química. Estos son los dos componentes fundamentales. Hay una cantidad menor en donde está el dióxido de carbono y están otras cosas en mucho menor cantidad. Siguiente. El aire, lo que tenemos, o la atmósfera mejor, está entre 0 y 50 y en unos 10 kilómetros está la troposfera, en la cual, por cierto, la temperatura decrece de los 22 en promedio mundial hasta llegar a menos 45, menos 50 en esta altura. De ahí en adelante hay un trozo que es constante, pero de ahí en adelante comienza en la estratosfera a disminuir o aumentar otra vez la temperatura. Esta estratosfera es lo que está constituida fundamentalmente por ozono, es una capa de ozono. A él habremos de mencionarla dentro de poco. De ahí en adelante ya está más alejado, ya comienza a disminuir la temperatura y después comienza a aumentar nuevamente. La parte importante, dado su cercanía a la Tierra, son estos dos. Siguiente. Esta es una vista de Caracas tomada desde la Panamericana y aquí se ve un fenómeno atmosférico que es muy común en las ciudades, sobre todo en las mañanas. Es una capa fría, es decir, de aquí en adelante la temperatura está un poco menor que la que está por debajo. Eso hace que frene la subida de los contaminantes y actúe como un techo. Esta es la que se denomina capa de inversión o tope de la capa de inversión. La siguiente. ¿Cuál es la función del aire? El aire suministra oxígeno a los seres vivos. Sin oxígeno no hay vida. Regula la temperatura. Si se compara con la Luna o se compara con Marte, que son los astros más cercanos a nosotros, las temperaturas son extremas. Tenemos en toda la Tierra unas temperaturas aceptables precisamente por la presencia de la atmósfera. Y además protege contra las radiaciones, tanto ultravioletas como ionizantes. Siguiente. ¿Cuáles son los contaminantes del aire? Los fundamentales son los combustibles. Los combustibles con el aire pues producen CO2, O2, agua, el monóxido de carbono, SO2, óxido de nitrógeno,
hidrocarburos que no se quemen y partículas y cenizas. Todos estos son contaminantes atmosféricos con excepción del agua. Y decíamos con excepción del CO2, sin embargo, después con el nuevo conocimiento y problema del calentamiento global, hemos visto que no es tan inocente. Otro tipo de contaminantes son los que se producen en la producción de el escape de los vehículos automotores, que contiene hidrocarburos y óxido de nitrógeno, que con el aire y el sol, es decir, el sol, la radiación ultravioleta, pues produce ozono, produce niebla fotoquímica y otros hidrocarburos más, es decir, otros hidrocarburos. Y en tercer lugar, las emisiones de industrias químicas y quien lo usa en forma masiva, como cloro, dioxina, pesticidas, etc. Siguiente. La variación de contaminantes en el aire en sitios donde hay tránsito automotor es variable. Aquí está una típica curva de los principales contaminantes y su variación en el tiempo. Los hidrocarburos son los que tienen mayor cantidad. Comienza a elevarse producto del escape de los vehículos automotores, pero después comienza a transformarse y comienza a decaer. Comienza a transformarse cuando sube el sol, la radiación ultravioleta, entonces ya comienzan los hidrocarburos, se transforman en aldehídos, se genera ozono y se genera del aire y de esta reacción se producen óxidos de nitrógeno. Esa es una forma típica de contaminantes en el aire con relación a su variación en el día. Son contaminantes diurnos, por supuesto, y contaminantes en sitios donde hay tránsito automotor. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos de los contaminantes? Hay efectos locales, hay efectos regionales y hay efectos globales. Hay otros efectos que le agregué aquí a la lámina que no está en la que le envié a Paolo. Uno que podríamos decir puntuales, los que están en los sitios de trabajo, que son contaminantes que producen enfermedad profesional. Los locales, los efectos son visibilidad, causa daño a los materiales, a los tejidos, a los cueros, a las mismas edificaciones, a la vegetación y los cultivos, y nocivo a los animales y a los humanos. Hay efectos regionales, lluvia ácida sobre cultivo y los cuerpos de agua. Y los globales, que son el calentamiento global que afecta al clima y la destrucción de la capa de ozono de la estratosfera que nos protege de las radiaciones ultravioletas. Estos son efectos regionales, estos son efectos globales. Aquí son los locales y, como dije antes, los puntuales, que son fundamentalmente los ambientes de trabajo. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos de los contaminantes locales? En la salud humana produce asfixia, como el monóxido de carbono, irritación, el ozono, alergias, como el polen, bronquitis y fibrosis pulmonar, como las partículas y el SO2, y daños cerebrales, como el mercurio, hasta cáncer, como el asbesto, el cemento, arsénico o el radón. Siguiente. Los efectos regionales son, como indicaba, acidificación, se produce SO2 y óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, se transforman en ácidos en la atmósfera, el viento lo transporta y se precipitan en las lluvias, pues lluvia ácida, entonces acidifica los lagos, los bosques, puede causar daño en esa vegetación y acidifica el suelo. Siguiente. Los efectos globales. Los hidrocarburos halogenados son los que tienen flúor, cloro, bromo y yodo en su molécula, destruyen la capa de ozono. Y eso fue estudiado por allá por los años 56 al principio, pero no tuvo su efecto sino en los 70. Y de ese momento se hubo esa campaña mundial muy efectiva que logró disminuir la capa de ozono.
logrando pues lograr erradicar la utilización de estos hidrocarburos halógenos en muchos productos, sobre todo en los refrigerantes. Otros son los gases denominados efecto invernadero, es decir, que retienen las emisiones de radiación. El CO2 es el principal por su cantidad que se produce. El metano es otro. Todos estos contribuyen a los eventos climáticos extremos, sequías, incendios forestales, inundaciones, que han sido tema tratado en otras conferencias y algunas que por venir. Siguiente. Es importante destacar, porque no le damos la importancia suficiente a lo que se denomina vulnerabilidad de nuestro sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio, a pesar de la evolución del ser humano y los años que tiene, no ha logrado perfeccionar defensa contra los contaminantes. Apenas tiene defensa con las partículas mayores de 10 micras, las cuales son retenidas en el tracto superior, la nariz, y hasta antes de llegar a los bronquios. Sin embargo, con las partículas de menos de 10 micras, y por supuesto con todos los gases o humos, el aire que entra llega hasta los alvéolos pulmonares, sin ninguna defensa. La defensa se produce por tratar de expulsarlos, tratar de reubicarlos de una manera, pero llega allí. Voy a mencionar 3 ejemplos que aclaran la trascendencia de esta deficiencia de nuestro sistema respiratorio. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono, si entra por vía respiratoria, es decir, el aire que respiramos llega sin ninguna dificultad, la sangre, en la sangre, en los pulmones, se efectúa una transferencia de oxígeno del aire a la sangre y de la sangre del CO2 al aire. Ese es el mecanismo de respiración por el cual nos sirve para tomar aire y para expulsar lo que nos estorba. Bueno, por esas cosas insólitas, la hemoglobina, que es la que se ocupa de esto, tiene más afinidad por CO que por el oxígeno. Entonces, entre entrada de CO2 y oxígeno, pues prefiere, si entra con mayor cantidad, el CO. Entonces pasa libremente a la sangre. Eso hace que el monóxido de carbono sea un intoxicante que puede causar la muerte en minutos. O en menos de un cuarto de hora, pues la gente puede morir con altas concentraciones de CO2. Esa es una muestra de la indefensión de nuestro sistema respiratorio. El SO2 y las partículas llegan a los alvéolos pulmonares y allí hacen su misión. Ahí agreden esos alvéolos y bueno, y son los causantes fundamental de la bronquitis. Metales pesados como el plomo. El plomo llega aquí a los alvéolos pulmonares, pasa la sangre y va donde él quiera ir. Como él tiene afinidad como el calcio en los huesos, pues se deposita en los huesos y es el que causa las enfermedades de los huesos, conocida como, en el caso de metales pesados, el saturnismo. Bueno, con estos 3 ejemplos trato de aclarar que las vías respiratorias son un punto débil que tenemos y por eso debemos tratar de evitar aire contaminado. Siguiente. ¿Cuáles fueron las fuentes de emisión principales? Las móviles, vehículos automotores, aviones, carros, camiones, barcos, etc. Todo produce monóxido de carbono, óxido de nitrógeno e hidrocarburos. Y algunos, ya menos, producían también SO2, porque se le ha ido quitando el azufre a todos los combustibles. Otras son fuentes fijas, como las generadoras de energía, hornos metalúrgicos e industrias. Producen óxido de azufre y partículas. Contaminantes orgánicos volátiles, comúnmente denominados COB, y sustancias químicas. Importante destacar es cómo realizar cálculos de estimaciones de estos materiales.
Para ello existen unos valores denominados factores de emisión, es decir, qué masa se produce por tonelada producida. De eso la EPA tiene una publicación en la cual están completos de los distintos procesos industriales cuántos miligramos se producen por tonelada producida. Por supuesto, valores medios, ¿no? Pero eso sirven para estimar de si se producen tantas toneladas de acero, cuánto se produce de tal o cual contaminante. El otro método directo es inspeccionar las instalaciones industriales, hacer el inventario completo, estimar cuánto produce, cuánto utiliza de materia prima, cuánto, etcétera, y hacer un inventario de emisiones. Siguiente. Bueno, para evaluar los contaminantes, entonces se utiliza mediciones. Este es un medidor de aire, un colector, succiona, entra aire y aquí colocamos un filtro y en el filtro se depositan las partículas. Pasan tanto tiempo a tal caudal y se pesa cuántos miligramos y ahí se obtiene cuál es la concentración de miligramos que hay en el aire, en las partículas suspendidas. Esas se calculan normalmente a una temperatura y una atmósfera, a la temperatura 24, 5, 25 y una atmósfera. Estas concentraciones son las que se sirven de referencia para comparar con este valor con un valor que se haya utilizado en la literatura y que se haya mostrado que produce daño y se toma como valor normativo. Siguiente. Aquí tenemos un tren para captar. Aquí tiene una bomba de succión, un motorcito con su succión. Aquí tiene un gasómetro para medir la cantidad de fluido que pasa. Aquí hay burbujeadores para intentar atrapar distintos contaminantes y esta es la toma de muestreo. Esta se puede usar en ambientes o se puede hacer en chimeneas. Siguiente. Bien, ¿cuáles son las normas de calidad de aire? La Organización Mundial de la Salud ha establecido unos valores para los que se consideran los principales contaminantes, es decir, los contaminantes que sirven de referencia, que sirven para evaluar la contaminación, que son el NO2, el ozono, las partículas de 10 micras y las menores de 2.5 y el SO2. Esos son 5 parámetros importantes y en los cuales pues, se ha dictado pues, esta normativa. Aquí están los valores. Y esto es lo de la Comisión Europea. Bueno, siguiente. Aquí están, tomando todos esos valores, se ha definido un índice de calidad de aire, intentando pues ponerle unos valores. Este ICA es el de 0 a 50 o de 400 a 500, que es horroroso, considera peligroso, aquí es bastante bueno, y están los valores que deben tener los distintos parámetros. Están los que mencioné anteriormente y creo que por aquí se suma algo más. No, está ozono. Si está ozono 8 horas, ozono 1 hora, en las partículas tanto de 2,5 y de 10, el monóxido de carbono, SO2 y óxido de nitrógeno. Para cada uno de ellos, digamos que el valor es este, más este, más este, más este, se toma el peor, sería este, se considera peligroso. Este es un índice de calidad del aire en donde combina todos los patrones, todas las mediciones utilizadas donde se evalúa la contaminación del aire. Siguiente. En nacionales, ¿cuáles son nuestras normas? Bueno, la de calidad, que fue un decreto del año 1995-96, el decreto 638. Están normas COVENIN de evaluación y normas de COVENIN también en los sitios de trabajo. Que ahí se denominan cantidades ambientales máximas permisibles en los ambientes de trabajo. La última revisión se hizo en el 2006 y se publicó una norma COVENIN. En la lámina que modifiqué le agregué esta que no está aquí. Bueno, siguiente.
¿Cómo se controla la contaminación atmosférica? Bueno, mediante planes, programas y proyectos de control de la contaminación. Entre ellas están las actividades fundamentales que hay que realizar tanto a nivel nacional o a nivel municipal, quien se ocupe de las actividades a nivel gubernamental, y las empresas, las propias empresas contaminadoras. Hay que hacer una revisión y actualización de la normativa, hay que hacer monitoreo de la calidad de aire en las ciudades grandes, hacer el inventario de emisiones y el control de fuentes mediante revisión de proyectos e inspecciones. Y por supuesto, a nivel de empresa, pues tratar de internamente pues, y hacer el análisis y la instalación de los equipos necesarios para controlar la emisión. Siguiente. Dentro del control de la contaminación normativa existen ciertas referencias mundiales que han sido importantes y que han marcado, se ha llegado a esos acuerdos y se supone que los países deben estar interviniendo en ello. El primero fue el Protocolo de Montreal en 1987 con relación a la capa de ozono. El Convenciones Marco de las Naciones Unidas, que ha habido 27 ya, la última fue la de París, y en la cual ahora están bajo la denominación sobre cambio climático. Entonces están las directrices y las actividades que se deben realizar para reducir pues, los efectos de la alteración del clima. El protocolo de Kioto, que fue en 1997, fue durante la COP3. El Acuerdo de París, que es el último, uno de los últimos, que fue el COP21. Y internamente nosotros tenemos la Constitución Nacional, nos habla el artículo 126, 27 y 28 referido a la contaminación, a los problemas ambientales. La Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 80, el decreto 638 de 1991, específico de contaminación del aire, y las normas de evaluación COVENIN y las normas de medición también de COVENIN. Siguiente. Bien, los métodos de control se pueden mirar dentro de las instalaciones industriales. He tomado esta de referencia, he utilizado en higiene industrial, por eso está la protección del trabajador, pero todo lo demás que hay que hacer es para evitar emisión de contaminantes. Aquí está el diseño eficiente, la sustitución de material tóxico por menos tóxico, con una cantidad ambiental permisible menor, el cambio de equipo, la humidificación para los productos pulverulentos, el encierro, la ventilación local, es decir, hacer la extracción con un ventilador y una campana que trate de captar los contaminantes. Los aplicables en el medio está el aislamiento, el utilizar pantalla, la ventilación general, que es sumamente importante en todo recinto que se ocupe habitable, el mantenimiento y la limpieza. Bueno, todos estos son actividades que hay que realizar para controlar la emisión de contaminantes. Siguiente. Bien, este es ejemplo de ventilación local. La ventilación local como encima de un tanque, colocarle una gran campana y se aspire el aire para que la persona que esté trabajando allí no respire lo que se emite allí. O como está, es decir, aquí la ven de lado, aquí la ven como está aquí encima. Siguiente. Eso es ventilación local. Bueno, veamos ahora cada uno de los equipos que se utilizan para controlar las emisiones de contaminantes en las instalaciones industriales. Uno, las cámaras de sedimentación. La cámara de sedimentación entra aire con material pulverulento y pasa se trata de que pues, sea como un laberinto y pase por varias etapas de forma tal que se vaya quedando en el camino el polvo y salga aire con menor cantidad de polvo que entró. Esa es una cámara de sedimentación. Es un equipo muy utilizado en las industrias muy pulverulentas. Siguiente. Bueno, en todo equipo de control, no lo
o sea, no están mencionadas en esta lámina. El cuantitativo fundamental es concentración a la salida y concentración a la entrada. Concentración a la salida menos concentración a la entrada, entre concentración a la entrada, da la eficiencia de recolección del contaminante. Bueno, este es otro equipo denominado ciclón, que consta de una parte cilíndrica y una parte cónica. Este entra por la parte superior tangencialmente el aire con polvo y, bueno, hace este recorrido. Al final, estando cerrado abajo, pues necesariamente tiene que salir por arriba, se forma este vórtice. Entonces, a medida que vayan bajando, aumenta la velocidad, las partículas se pegan más de las paredes y entonces van cayendo. Esto se abre en forma intermitente y se va depositando polvo aquí y intermitentemente se abre, cede y entonces vuelve a recolectarse más polvo. Siguiente. Este es un equipo sumamente eficiente, pues, 99 punto tanto por ciento de eficiencia en partículas diminutas, hasta de una micra. Él es el precipitador electrostática. Son capas, son placas que hay 10.000, 8.000, 12.000 voltios entre ellas. Y entonces eso hace que cuando pasa el aire por allí se ioniza y se pega de alguna de las paredes. Posteriormente se tiene un batidor que lo sacude. Y entonces el polvo va cayendo aquí abajo, se abre de forma intermitente como el anterior y se sale el polvo. Son muy eficientes, por supuesto carísimos. Siguiente. Este filtro de tela, en los cuales hay, entra, digamos, estos son como mangas, todas de tela, en la cual se hace circular entonces el aire, entonces pues generalmente figura por la parte de afuera, es decir, entra parte de afuera, queda y se filtra el aire y sale filtrado. Es un filtro de tela. También son bastante eficientes, pero ocupan demasiado espacio. Siguiente. Para muchos líquidos y gases y vapores, pues se utiliza la torre de absorción. Puede ser agua o puede ser el producto en cuestión. Si tenemos un ácido, ponemos una base acá y entonces atrapa por la reacción que hay entre la base y el ácido. Viene gas con el contaminante. Aquí está la pulverización del agua y entonces arrastra el gas y sale el gas húmedo, pero con menos contenido de contaminante. Esas son torres de absorción. Son muy utilizadas en la industria. Siguiente. Las torres de absorción con D tienen algunas capas que son de lecho captador, como carbón activado o sílica gel o algún otro producto que tenga esas facultades de atrapar los gases, entonces se hace pasar por él. Aquí están dos porque hay que renovar, entonces por eso se muestran dos etapas. Aquí está simplemente utilizando simple, aquí está en su limpiador, después cuando quitarle y separarlo. Bueno, esto se utiliza para materiales volátiles, tipo de hidrocarburos, tipo solventes, etc. Siguiente. Los incineradores son otros equipos también, aunque dirán mucho, bueno, pero nos produce CO2 y CO, ¿sí? Es verdad. Pero para equipos mucho más tóxicos, pues es reducir la toxicidad de ellos quemándolos. Entonces, son gases con su contaminante, una combustible. Aquí está una llama y entonces sale el gas purificado, entre comillas, es decir, sin el contaminante que trae acá porque ha sido quemado. Siguiente. Bien.
La incineración puede ser a las temperaturas que queme el combustible o puede utilizarse algún catalizador que se llama incineración catalítica. Eso consigue mejores resultados, pues, porque a veces puede alcanzar mayores temperaturas con esto. Aquí tienen la entrada de humo, hay un precalentador para que entre más caliente el material antes de pasar por el catalizador. Bueno, esa es la incineración catalítica. Siguiente. Bueno, ¿cómo se dispersan los contaminantes en el aire? Las chimeneas son los equipos utilizados para descargar en la atmósfera. Mucho tiempo se utilizó a muchas alturas porque con eso se suponía que afectaba mucho menos a lo cercano. Sin embargo, cada vez más se ha demostrado que no es tan cierto y que hay que hacer las medidas necesarias y prácticamente que las chimeneas, aunque se requieran para aprovechar la dilución, pues es necesario captar los contaminantes antes a como de lugar. Va a depender la forma como se comparta, cómo actúe la pluma. Cuando existe una estabilidad completa en la atmósfera. Esta es la adiabática y esta es la que se considera estable. Es la curva de altura-temperatura, o la temperatura con la altura. Aquí, cuando hay inversión, que tenemos este caso, a donde haya inversión, aparece de que allí no sube más. Entonces, lo que hace es como fumigar, como si tuviéramos la chimenea, estuviera fumigando el piso. Cuando está en forma inestable, pues entonces lo que hiciste es el vaivén, lo uno y lo otro. Es decir, baja y sube y se expande. Cuando es estable, es la chimenea que vemos en forma cónica normal. Este es un poco para explicar pues, cómo influye la situación de temperatura-altura del aire con relación al comportamiento de la emisión de contaminantes en la chimenea. Siguiente. Con esto trato de indicar la forma como se realizan cálculos para estimar la concentración a X distancia de la chimenea. Se admite de que la distribución es gaussiana, que como se distribuye, basado en eso se puede hacer los cálculos. Va a depender, por supuesto, de la altura de la chimenea, de la altura efectiva, que es el trozo que tiene saliendo el contaminante, los gases de la chimenea, por el impulso que tiene con la velocidad que trae. Por eso se llama total la altura, la real más este trozo. Va a influir, por supuesto, la velocidad del viento. Y con ello, pues, se puede hacer las estimaciones de cálculo para predecir la concentración que se va a encontrar a qué distancia de la chimenea. Sirve, por supuesto, en el caso de diseño, para estimar la altura de la chimenea, para que sea una altura razonable, para que la concentración, cuando llegue al suelo, sea una concentración admisible o inferior a la norma permitida. Siguiente, creo que he terminado. ¿Sí? Con esto pues le hemos hecho una revisión global muy general a la contaminación del aire y aquí tienen lo fundamental para los estudiantes, por supuesto. El libro de Work, Kennedy y Warner, Cecil, es uno de los más completos. Aquí pueden conseguir desde las causas, timbre y cálculos en cada uno de los equipos de control de la contaminación. Bueno, muchísimas gracias y estoy atento a las preguntas. Y disculpen por la novela, la tardanza, la incomodidad. Muchísimas gracias, académico Manuel Torres Parra. Bueno,
Fue muy amena la charla. La espera valió la pena. Muchísimas gracias, de verdad que muy interesante. Gracias a Dios.